El 11 de septiembre de 2001, dos aviones impactan sobre las Torres Gemelas en Nueva York, provocando horas después su caída, provocando también la caída de un tercer edificio, el edificio 7. Más tarde, un tercer avión impacta sobre el Pentágono. Al poco tiempo, los talibanes, bajo el mando de Osama Bin Laden, se atribuyen dicho atentado. Hasta ahí tenemos la historia oficial. Vamos a ver hoy una historia alternativa que nos muestra tal vez lo que pasó realmente. Veremos hoy ciertas investigaciones que tratan de demostrar por qué ha sido el gobierno de Estados Unidos el principal implicado en ese atentado y que demuestran también cómo se llevó a cabo la demolición controlada de las Torres Gemelas. Sean ustedes bienvenidos a la Conjura de los Necios. Sueña el rico en su riqueza, que más cuidado le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza. Sueña el que afana y pretende. Sueña el que agravia y ofende. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende, ninguno lo entiende, ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son, sueños son, sueños son, sueños son. 3 edificios del World Trade Center caen repentinamente, convirtiéndose en polvo de arriba abajo el 11 de septiembre de 2001, luego de informes de bombas que explotaron en el edificio. Los edificios no dejaron grandes restos, sino toneladas de hormigón en polvo y pequeñas secciones de acero. Según la medición realizada aproximadamente 5 días después por el Servicio Geológico de Estados Unidos, las temperaturas en el suelo alcanzaron los 1376 grados Fahrenheit o 746 grados centígrados. Otras cifras diarias tomadas en helicóptero sitúan estas temperaturas entre los 2800 grados Fahrenheit o 1537 grados centígrados. Los equipos de tierra que acudieron al, al lugar del atentado tuvieron problemas para llegar porque las suelas de los zapatos de seguridad que estaban usando se derretían. La afirmación del gobierno de Estados Unidos de que los edificios colapsaron debido a los impactos de aviones es desmentida por pruebas tales como advertencias de que los edificios iban a colapsar y por las acciones posteriores a la destrucción de estos edificios, tales como el tratamiento de los escombros, que fueron retirados rápidamente del lugar y reciclados inmediatamente en condiciones de alta seguridad. En Wikipedia vamos a encontrar que se nos proporciona un resumen rápido de la narrativa oficial, que los rascacielos reforzados con acero se derrumbaron debido a los incendios y daños estructurales, un evento históricamente sin precedentes. Cabe señalar que Wikipedia en inglés considera que este conjunto de 3 colapsos sin precedentes
merece solamente un artículo. A partir de abril del 2014, artículo de alrededor de 10.000 palabras, un poco más que su artículo sobre la orientación del papel higiénico. La destrucción de las Torres Gemelas exhibió todas las características de una demolición controlada. La destrucción procede a través del camino de mayor resistencia a una aceleración de caída libre. Estas características pueden numerarse en, por ejemplo, simetría improbable de la distribución de escombros, inicio extremadamente rápido de la destrucción. Más de 100 socorristas reportaron haber visto explosiones y destellos de esas explosiones. Secciones de acero de varias toneladas fueron expulsadas de forma lateral al edificio. Volumen masivo de nubes piroplásticas en expansión. Campo de escombros de 1.200 pies de diámetro. Y no se encontraron pisos panquecados, o sea, pisos caídos uno sobre el otro, que podemos observar en la caída de un edificio que ha sido víctima de un incendio incontrolable, por ejemplo. Hubo eyecciones explosivas aisladas de 20 a 40 pisos debajo del frente de demolición. Se observa también una destrucción total del edificio. Se observa también una destrucción total del edificio con desmembramiento del marco de acero. Varias toneladas de metal fundido encontrados debajo de los 3 edificios siniestrados. Evidencia de incendiarios de termita encontrado por FEMA en muestras de acero. Evidencia de explosivos encontrados en muestra de polvo. El edificio 7 también exhibió características de demolición controlada. Comienzo rápido de colapso, sonido de explosiones, falla estructural simétrica, aceleración de caída libre a través del camino de mayor resistencia, implosión, colapsando por completo y aterrizando o cayendo en el propio lugar del edificio, sobre sus propios pies, por así decirlo. Hubo volumen masivo de nube piroplástica en expansión. Todo esto fue corroborado por un profesional europeo de demoliciones controladas, llamado Dani Jovenko. Y hubo conocimiento previo del colapso de estos edificios de parte de la policía de Nueva York y del Departamento de Bomberos de Nueva York. Los 3 edificios no exhibieron ninguna característica de destrucción por fuego, que a saber son el comienzo lento, con grandes deformaciones visibles, comienzo lento del incendio, ¿no? Colapso asimétrico, que sigue un camino de menor resistencia. Las leyes de conservación de la física provocarían una caída intacta desde el punto de impacto de un avión hacia el lado más dañado por los incendios. Esto en las Torres Gemelas no pasó. Evidencia de temperaturas de fuego capaces de ablandar el acero. Los edificios de gran altura con incendio, mucho más grandes y mucho más calientes y de mayor duración, nunca se han derrumbado. Y por último, se han encontrado evidencia del uso de nanotermita. Los datos térmicos de los puntos de accesos
marcados se recopilaron recién al mediodía del 16 de septiembre, o sea, 5 días después, registrando temperaturas todavía de 746 grados, 5 días después. La evidencia de nanotermita en los años posteriores al 11 de septiembre, distintas investigaciones acumularon evidencia de que se usó explosivos para destruir las torres. En el año 2009 se logró un gran avance en el que un equipo internacional de investigadores acreditados publica un artículo en una revista destacada de los medios científicos, proporcionando evidencia del uso de nanotermita en varias muestras de polvo del ataque del 11 de septiembre. Aunque Wikipedia una vez más sugiere que estas revistas son una fuente confiable, este hallazgo se denomina o se denominó en su momento como una teoría marginal, poco creíble, y a partir del agosto del 2014, todos los enlaces en la web que hablaban del uso de nanotermita fueron eliminados. Sin duda, muchas personas participaron en la organización de la demolición de los edificios aquel 11 de septiembre. Larry Silverstein era en ese momento uno de los mayores arrendatarios de las Torres Gemelas o de todo el complejo del World Trade Center. Él se benefició financieramente por una suma de varios miles de millones y acababa de contratar un seguro especial contra actos de terrorismo. Esto fue aproximadamente en enero de 2001. Y pocos investigadores serios, si es que hubo alguno, dudan de su participación. La efectividad del encubrimiento apunta a una participación profunda del Estado norteamericano y la cuestión de quién fue el hombre clave para organizar la demolición de las torres es aún más difícil. Otro investigador, Mark Gordon, califica a Brian Michael Jenkins como una figura absolutamente clave para comprender el núcleo de la operación del 11 de septiembre y señala que dirigió el trabajo de Kroll en el atentado del año 93, atentado también en las Torres Gemelas, y que asesoró al secretario de Estado de Estados Unidos en asuntos de terrorismo. Paul Bremer, líder de las fuerzas de ocupación de Irak y ejecutivo de Marsh y Lenin, cuya oficina fue atacada el 11 de septiembre, estuvo ausente esa mañana y casi de inmediato culpa a Irán, a Irak y a Osama Bin Laden, sin ofrecer absolutamente ninguna evidencia. Curiosamente, Bremer también forma parte del directorio de la empresa de maquinaria japonesa Komatsu, que en el año 96 desarrolló una patente de demolición por nanotermita, que podía demoler la estructura de hormigón de un edificio con alta eficiencia, al tiempo que evitaba el ruido y evitaba también las astillas que saltaban producto de la explosión. En cuanto a la desinformación que se produjo inmediatamente después de los atentados, varios desacreditadores han hecho afirmaciones que intentan desacreditar la evidencia del uso de nanotermita aquel 11 de septiembre. Una afirmación hecha por detractores como el contratista del NIST, Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos,
es que las astillas de termita son astillas de pintura de imprimación, por ejemplo. Cosa que es falsa porque varios ingredientes clave de la pintura base no están presentes en la composición de virutas de nanotermita. Según este instituto, el tipo de pintura de imprimación utilizada en las columnas de acero del World Trade Center contiene niveles sustanciales de zinc, cromo y magnesio. Sin embargo, el análisis de espectroscopía y de rayos X que se le realizaron a, a estas partículas no mostró cantidades significativas justamente de zinc, cromo o magnesio. Para refutar aún más esta afirmación, varios científicos realizaron una prueba en la que se empapó una viruta de nanotermita en solvente de pintura, arrojando resultados negativos. Y si bien la pintura se disuelve en pocas horas después de la inmersión en este solvente, la viruta de nanotermita no se disolvió y permaneció en un estado endurecido, después de estar empapadas aproximadamente 55 horas. Recordemos que desde el momento del impacto de los aviones en las torres hasta el momento del derrumbe, pasaron unas pocas horas. Además, muestra que las virutas de nanotermita se encienden aproximadamente a los 430 grados centígrados, mientras que el NIST demuestra y registra que las virutas de pintura de imprimación eh, pueden alcanzar temperaturas superiores a los 650 grados sin quemarse. Dado que la pintura de imprimación es principalmente un material cerámico, es químicamente estable a temperaturas de hasta 800 grados. El uso de la nanotermita también se hace evidente cuando uno ve, por ejemplo, los cortes que sufrieron las estructuras de acero de los edificios, que parecen cortes hechos por máquinas, cortes muy parejos, rectos, cosa que no se daría en un incendio normal, o no se darían incluso en una explosión eh, causada por explosivos convencionales, sino que esos cortes son propios del uso de la nanotermita. Probablemente alrededor de unas 22 toneladas y media de explosivos de nanotermita habrían sido suficientes para derribar las Torres Gemelas. Dependiendo de los recursos humanos necesarios, se hubieran necesitado entre 10 y 25 camionetas de mudanza pequeñas para transportar los materiales hasta el estacionamiento de las Torres Gemelas. Desde allí, todo habría subido a los ascensores por pallets, muy posiblemente colocados a través de los huecos de los ascensores, así como en las columnas perimetrales de los cajones de la estructura de los edificios. Esto tendría que haber sido colado entre los empleados de las Torres Gemelas y hubiera llevado varias semanas de planificación. Según los empleados de las Torres Gemelas, hubo cortes de energía el fin de semana anterior al 11 de septiembre, lo que desactivó no solamente la electricidad, sino también a las cámaras de seguridad y el sistema de cerraduras que tenía las Torres Gemelas. También se produjeron evacuaciones. Se informó, y nunca quedó claro quién fue el que informó, haber visto a hombres con overoles que llevaban enormes cajones de herramientas y largas ruedas de cables
con la explicación de que eran cables de internet que se estaban siendo reemplazados o mejorados. Esto hubiera dado la oportunidad, o le habría dado la oportunidad a los conspiradores de plantar explosivos en los edificios con un pretexto de mantenimiento. También se ha señalado que el material podría haber sido simplemente pintado en la estructura, lo que significa que las personas que aplicaron la nanotermita al edificio ni siquiera sabían qué era lo que estaban haciendo. Simplemente personas que fueron mandadas a pintar una columna y la estaban pintando con una pintura que tenía en su componente nanotermita. Si bien nunca va a quedar claro, se sabía que el World Trade Center tenía un problema de asbesto que hubiera tenido que ser removido de manera costosa si hubieran permanecido en pie. Y la evidencia sugiere que el costo de la remoción de este asbesto pudo haber sido similar al valor del edificio entero en sí. Algunas estimaciones dicen que se han utilizado alrededor de 5.000 toneladas de asbesto en la construcción de las Torres Gemelas. Larry Silverstein, a quien habíamos nombrado hace un tiempo, presentó un plan de seguro que cubría actos de terrorismo. Llevó a los tribunales ese plan y se fue con 4.55 mil millones de dólares, que es el acuerdo de seguro individual más grande de la historia. Además, la demolición de las torres ayudó a las instituciones financieras y a las compañías de seguros a encubrir miles de millones de dólares en fraude, al eliminar a quienes hacían preguntas al respecto y a la documentación relacionada a esto. ¿Qué impacto en la salud tuvo este atentado? Esto poco se ha hablado, pero cabe destacar que muchos socorristas murieron más tarde debido a la exposición al asbesto, y más del 70% de las personas responsables del proceso de recuperación después del 11S sufrieron síntomas de afecciones pulmonares graves, probablemente también otras enfermedades resultantes de la exposición. La Casa Blanca ordenó a la Agencia de Protección Ambiental que diera al público una información engañosa, diciéndoles a los neoyorquinos que era seguro respirar, cuando se disponía de información confiable sobre la calidad del aire de ese día. El mismo 11 de septiembre, los medios controlados comercialmente ya estaban entrevistando a testigos bastante sospechosos que parecían versados en lo que más tarde se iba a convertir en la narrativa oficial. El equipo de evaluación de desempeño del edificio de FEMA, que investigó el colapso del edificio Murrah en la ciudad de Oklahoma en 1995, estuvo encabezado por Charles Thornton, que también dirigió el departamento de FEMA después del 11 de septiembre. 3 ingenieros superiores que habían trabajado con Thornton en el edificio Murrah fueron Paul Mackler, Jim Corley y Mette Sosen, quienes también trabajaron en el informe posterior al 11S. Se ha reconocido públicamente que en su investigación de la destrucción de los edificios, los laboratorios y comisiones financiados con fondos federales no siguieron el método científico. En agosto de 2006, el NIST emite
públicamente una declaración en la que afirma que no encontró pruebas de participación de explosivos en el derrumbe de las Torres Gemelas, algo que ya hemos visto que está más que probado. De hecho, el NIST ni siquiera probó la presencia de residuos explosivos. En respuesta a preguntas de los investigadores independientes, el NIST confesó que los investigadores financiados con fondos federales no verificaron la presencia de residuos explosivos y tales pruebas no necesariamente fueron concluyentes. Inmediatamente después del ataque, toda el área del Bajo Manhattan fue cerrada al público y a los medios de comunicación, y se prohibieron todas las cámaras dentro de ese perímetro y se confiscaron inmediatamente aquellas cámaras que no estaban autorizadas a estar allí. Bien, hasta aquí hemos visto las distintas evidencias de distintas investigaciones que apuntan al uso de nanotermita, apuntan a un encubrimiento y participación del gobierno de Estados Unidos y de privados en la demolición de las Torres Gemelas. Pero vamos a ver ahora la investigación hecha por Dmitry Kalesov. La vamos a ver de forma resumida, pues bastante extensa, bastante minuciosa. Vamos a dejar un enlace en la descripción para que aquel que quiera ver esta investigación en detalle pueda hacerlo. Vamos a dejar un PDF con la investigación de este hombre, con el libro que él escribió, con su investigación en español. Pero vamos a comenzar viendo a ver quién es Dmitry Kalesov. Dmitry Kalesov es un ciudadano ruso, ex ciudadano de la Unión Soviética, y es un ex oficial de la llamada Unidad Militar 46179, también conocida como Servicio de Control Especial, de la 12ª Dirección General del Ministerio de Defensa de la ex Unión Soviética. Este servicio de control especial, también conocido como Inteligencia Atómica Soviética, era una unidad militar secreta responsable de la detección de explosivos nucleares, incluidas las pruebas nucleares subterráneas de varios adversarios de la antigua Unión Soviética, y era responsable también de controlar la observancia de varios tratados internacionales relacionados con ensayos nucleares y explosiones nucleares con fines pacíficos. Después del 11 de septiembre de 2001, Kalesov lleva a cabo una extensa investigación sobre el colapso de las Torres Gemelas. Se afirma que esta investigación demuestra, más allá de toda duda razonable, que las Torres Gemelas fueron demolidas por 3 explosiones termonucleares subterráneas. Repito, 3 explosiones termonucleares subterráneas, lo que hace que el nombre subsiguiente de zona cero, dado para el sitio exacto de donde estaban emplazados las Torres Gemelas, sea exacto y que tenga el significado tradicional y aceptado del término de zona cero. Zona cero, si uno va a los diccionarios anteriores
sobre todo los diccionarios de habla inglesa anteriores al 11S, si uno busca la palabra zona cero o la acepción zona cero, se va a encontrar que el significado, el único significado que se daba, era zona donde ha explotado una bomba nuclear. Ese término fue rápidamente usado inmediatamente después del atentado. ¿Por qué? Si era un término que se usaba para una zona donde explotó una bomba nuclear y estábamos hablando de que el atentado fue hecho con aviones, ¿por qué se usó justamente esta terminología? Además, Kalesov afirma que sabía sobre el llamado esquema de demolición nuclear de emergencia incorporado en las Torres Gemelas desde la década de 1980, cuando él era militar en este servicio de control especial soviético. Para empezar a entender por qué se llega a la conclusión de que hubo una explosión termonuclear, tenemos que entender el contexto en que las torres caen. Si supuestamente fueron impactadas por aviones, hay que entender que las torres estaban construidas en una estructura de acero por columnas que no tenían una separación de más de 1 metro una de la otra, por concreto, o sea, que era imposible de que un avión que está hecho de aluminio eh, pudiera impactar, penetrar y ocasionar un daño tal a semejante edificio de manera que luego este colapse, no solamente en un edificio, sino en dos, pero también hay que entender que hubo un tercer edificio que termina colapsando y que no recibió impacto de avión alguno, y que luego el Pentágono aparentemente también recibe un impacto de un avión, un edificio mucho más bajo y estructuralmente se podría decir menos reforzado que que las Torres Gemelas, y sin embargo tampoco se cayó derrumbado. Hay que entender también que las lecturas de radares, se demostró después, los radares que estaban haciendo el seguimiento a estos supuestos aviones, arrojaron velocidades imposibles para un avión comercial a la altura que estaban volando al momento del colapso. Hay una imagen muy clara del impacto de uno de estos aviones, cuya trompa, morro, aparece del otro lado del edificio, cosa físicamente imposible. Entonces, ¿por qué se hace tanto hincapié en el uso de aviones? Porque el uso de aviones es lo que da sustento a la teoría del atentado terrorista, es lo que le da sustento después a Silverstein para cobrar un seguro. Otra cosa que hay que tener en cuenta es el orden en el que las torres caen. Una de las primeras cosas que le llama la atención a este investigador, Dmitry Kalesov, es justamente eso. El orden en que las torres caen no corresponde al orden en el que fueron impactadas por los aviones. La Torre Sur fue la segunda en ser impactada y cae primero, mientras que la Torre Norte fue la primera en ser impactada y cae después. ¿Sí? Lo que significa que al fuego, al supuesto fuego, le tomó 1 hora 42 minutos para hacer colapsar la primera torre y solo 46 minutos para hacer colapsar la segunda.
Considerando que las llamas de ambas torres fueron causadas por aproximadamente las mismas cantidades de combustible, y considerando que las torres eran gemelas, idénticas en estructura y fortaleza, esta sería la primera señal de que los colapsos no tuvieron nada que ver con el impacto de los aviones ni con el fuego. El siguiente descubrimiento llega cuando los investigadores empiezan a considerar que el edificio 7, un edificio enorme de 47 pisos, colapsa de modo similar a las Torres Gemelas. Y el edificio 7 no recibió impacto de ningún avión. Entonces, si el colapso de las torres fue atribuido oficialmente al combustible de estos aviones, el colapso del edificio 7 resulta inexplicable, al punto de que el reporte oficial de la comisión del 911 prefiere no mencionarlo. Lo obvia, como si la caída de un edificio de 47 pisos no fuera digna de mención alguna. Hemos hablado antes de que también el uso del término zona cero, inmediatamente después del atentado, uso que fue primero por parte de los oficiales que habían llegado al lugar y luego de los medios. Resulta llamativo porque hemos dicho que el término zona cero hace referencia, o hacía referencia, a la zona donde había explotado una bomba nuclear. Sin embargo, ahí lo primero que se habló fue del impacto de aviones. No había razón aparente para utilizar ese término. Término que, en definitiva, termina siendo acertado, como vamos a ver en las pruebas a continuación. También es llamativo que después del 11S, el término zona cero empieza a tener varios significados más en los diccionarios de habla inglesa. Ya no significa solamente el lugar donde ha explotado una bomba nuclear, sino que significa 3 o 4 cosas más. Cosa que fue hecha para confundir. Ahora, ¿por qué a un edificio como las Torres Gemelas, por qué había una bomba nuclear debajo? Estas bombas nucleares, hay que aclararlo, estaban puestas ahí antes de la construcción de los edificios. ¿Por qué? Porque estas bombas de uso civil, por llamarlas de alguna manera, eran necesarias para obtener el permiso de construcción. Fueron puestas ahí porque si en algún futuro era necesario derrumbar las torres por algún motivo, se hacía mediante este método. Las bombas que explotaron debajo de estas torres, cabe destacar que había una bomba debajo de cada edificio, no era una sola bomba, sino que debajo de cada torre había una bomba individual, y que estas bombas eran bastante más potentes, unas 150 veces más potentes que la bomba de Hiroshima. Ahora ustedes se preguntarán si la bomba de Hiroshima causó semejante desastre
qué pasó en Nueva York que solamente tiró un edificio. Bueno, la bomba de Hiroshima explotó a 600 metros de altura, lo que provoca la liberación de energía sin obstáculos, derrumbando todo lo que tenía a su paso. La bomba de las Torres Gemelas estaba en una cavidad subterránea a 70 metros de profundidad aproximadamente, y la explosión de estas bombas lo que generó fue una explosión comprimida, un espacio comprimido. Lo que generó fue una cavidad de aproximadamente 100 metros de diámetro, y la cavidad esa lo que hizo fue desestabilizar el terreno para que la torre caiga derecho en esa cavidad. Obviamente, como ya hemos mencionado, el uso de la nanotermita también era necesario para controlar el derrumbe, para controlar la, la debilitación de la estructura del edificio, para que cayera de manera tal que caiga en esa cavidad. ¿Qué pruebas hay de que realmente explotó la bomba? Bueno, ya hemos mencionado las lecturas de temperatura. Eh, Veremos una foto de una máquina retirando escombros, retirando material acero que todavía se está derritiendo. Es una foto que se tomó varios días después del colapso de las torres, y aún todavía había acero fundiéndose. Pero también tenemos estas fotos de los pozos con, fíjense, con la roca derretida. Esto no lo puede provocar nunca. Cualquiera que sepa se dará cuenta que esto nunca puede ser provocado por la caída por sí sola del edificio, y mucho menos por el combustible de un avión. Hemos mencionado que había una bomba en cada uno de estos edificios, y justamente una de estas bombas fue la que termina derrumbando el edificio 7, que no recibió impacto alguno de ningún avión, y que tampoco se reportó ningún tipo de anormalidad. Sí se reportaron explosiones, de la misma manera que se habían reportado explosiones en las dos torres gemelas. Otra cosa, en paralelo, también cabe afirmar los aviones, los supuestos aviones. Digo supuestos porque no se puede probar de manera fehaciente que lo que haya impactado contra las torres hayan sido aviones comerciales. Como he mencionado, la lectura de radares indicaba una velocidad imposible para un avión comercial a la altura del nivel del mar. Hubiera sido imposible que hubiera llegado intacto al momento del impacto. Se lo hubieran desmembrado en la sala, los motores se hubieran caído. No había razones para suponer que un avión así hubiera sido reforzado tal, para tal propósito. También podemos ver en varios fotogramas del momento de los impactos y momentos previos, en que los aviones, los colores de los aviones no se corresponden a los colores de los aviones usados por ejemplo, American Airlines. Eran aviones grises. Hay esta foto muy clara, donde vemos un avión gris al momento de impactar, cuando los aviones deberían ser blancos. También hay que destacar que, así como hay muchos testigos que dicen haber visto aviones impactando, hay igual cantidad de testigos que afirman que nunca vieron aviones. Ahora, ¿cómo puede ser? Dirán ustedes, ¿cómo puede ser si la televisión nos muestra aviones impactando? Esto sería parte de un armado
de una conspiración muy elaborada. Acá cabe el criterio de cada uno, si cree o no cree, pero hay cosas que evidentemente no cierran, y el uso de aviones para derribar estas torres era totalmente innecesario, porque era imposible que estos aviones pudieran derribarlas, y segundo, que si las querían derribar, las iban a derribar igual, y el uso de aviones se podría haber obviado. Eh, Como he dicho antes, los aviones tenían que ver más con un pretexto, tal vez para cobrar un seguro y para hacer creer también que hubo participación por parte de los talibanes, eh, que, que en derrumbar las torres en sí. De hecho, ya que nombramos a los talibanes, si, así como todo esto que tiene que ver con el 11S comienza de una manera poco clara, termina de una manera poco clara con la muerte o la supuesta muerte de Osama Bin Laden. Así que podrán imaginar ustedes que todo lo que hizo el gobierno de los Estados Unidos desde que comienza este tema hasta que termina es poco claro, haciendo referencia nuevamente al posible uso de bombas nucleares. Es destacable el testimonio de uno de los socorristas que estuvo trabajando alrededor de 5 meses en el lugar del desastre, y que él desarrolla con el tiempo una enfermedad terminal atribuible a contaminación, perdón, atribuible a la radiación. Este socorrista, de apellido Walcott, detective de la policía de Nueva York, en su declaración, poco antes de morir, él dice que acabó pasando sus 5 meses de labores no solo en la zona cero, sino también en el terreno donde se depositaban los escombros del 9/11. Walcott sabía que todo lo que había en las torres había caído: mesas, luces, computadoras, muebles, además de la estructura de acero. Y lo que él logra examinar de esos escombros consistía en pequeñísimas partículas de polvo, o sea que no había restos de muebles, ni de instalaciones eléctricas, ni absolutamente nada, ni siquiera de un teclado de una computadora. No había quedado absolutamente nada, todo fue reducido a polvo. Más tarde él dice que a menudo los detectives solían refugiarse en cobertizos de madera en un intento por alejarse de lo que él llama condenado mal aire o aire contaminado. Eh, un día donde él se encontraba en estos refugios con sus colegas, él afirma haber visto que aparecen agentes del FBI totalmente cubiertos con trajes y máscaras sellados, trajes especiales para aislar a la persona que lo usa de gases y radiación. Al contrario, él y la policía de Nueva York solamente ellos tenían únicamente máscaras para respirar. Todo esto obviamente le indicó que estaba en una zona donde había ocurrido algo más grave que el simple impacto de un avión, y esta persona termina con una enfermedad terminal, eh, producto de la radiación, como habíamos
dicho antes, incluso fue sometido a varias operaciones, una de ellas un trasplante de médula que lo obliga a vivir recluido en su casa, eh, y su sistema inmunológico eh, prácticamente era inexistente en el último tramo de su vida, o sea que cualquier afección que se podía agarrar le iba a resultar fatal. Este es el testimonio de este señor de apellido Walcott, detective de la policía de Nueva York, rescatista, que estuvo durante mucho tiempo trabajando en la zona de desastre. Cabe destacar que también que Rusia ya en los años 70 sabía de la existencia de estas bombas. Potencias como Rusia, como Francia e Inglaterra sabían de la existencia de estas bombas. Estas bombas estaban incluidas dentro de de los tratados de uso de bombas termonucleares, eh, no sé si llamarlas pacíficas o de uso civil, pero se sabía, o sea que no era ningún secreto, simplemente que estas bombas fueron usadas para demoler las torres. Esos atentados, en definitiva, nos terminaron afectando a todos porque el panorama mundial cambia drásticamente, cambia el panorama en Medio Oriente, cambia el paradigma de seguridad de muchas naciones, sobre todo en lo que es cuestión de vuelos. Cambia también el paradigma de seguimiento o de control de las personas. A partir de ahí, el gobierno de los Estados Unidos asumió un control mucho más riguroso, en muchos casos ilegal, de la vida privada de las personas. Así que tenemos que considerar a este atentado, a este autoatentado, eh, como grave para todos. Gracias por estar ahí, gracias por su paciencia. Eh, Esperamos verlos el próximo jueves y quiero agradecer especialmente a las autoridades de la radio, al señor Alejandro Biondini, a Kaiki, a su hijo Alejandro César, a Marcelo Di Marco por la paciencia en este tiempo de impas por, por cuestiones familiares, pero bueno, gracias a Dios podemos estar de regreso con ustedes y gracias a todo el equipo también de N24. Gracias también a ellos por el apoyo. Gracias a mi familia, a mi esposa, a mis hijas. Nos vemos el próximo jueves. Hasta luego.